No hay derechos si no hay garantía, no hay derechos si no hay mecanismo de exigibilidad. ¿Qué significa esta máxima jurídica? Bien, en primer lugar no es mía, yo lo he escuchado de varios profesores que he tenido, los cuales tampoco hacen una remisión a un autor concreto porque es tan general, es tan clásica o de tan difícil su rastrear su autor original, pero bueno, lo importante es la potencia de esta máxima. No hay derechos si no hay garantía significa que de nada sirve una declaración de derechos completa, por ejemplo en las constituciones, en el catálogo de derechos, que suelen tener derechos individuales, sociales y algunas incorporan otro tipo de derechos mucho más abstractos. No hay derechos si no hay mecanismos de garantía. ¿Qué significa esto? Pues por muy hermosa que sea el catálogo de derechos, la descripción de los derechos que se otorga o que el Estado reconoce al ciudadano, pues si no hay instituciones, mecanismos intermedios que hagan efectivos esos derechos, es decir, dónde podemos ir a reclamar, dónde podemos ir a hacer exigibles estos derechos, pues puede ser la Constitución o las leyes más bonitas del mundo, pero si no existen estos mecanismos, si no existen los tribunales, si no existen las instituciones administrativas donde se concretizan estos derechos, pues realmente no sirven de nada. En ese sentido, ¿qué ejemplos podríamos dar de un derecho fuerte y de un derecho débil? En un derecho fuerte pueden ser algunos de los más viejitos, de los que se reconocieron primero en las repúblicas. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del derecho a la vida, hay mecanismos de protección, empezando por nosocomios, hospitales públicos que protegen la vida del ciudadano que va a nacer o el que va a ser ciudadano desde el instante en que va a salir a este mundo, desde que va a dar a luz, porque ya hay hospitales públicos que lo vayan a recibir, sean buenos o con defectos, pero ya hay un esfuerzo estatal. Asimismo, por ejemplo, en el caso de la libertad, que es un espectro bueno, que es un espectro de derechos relacionados a este bien que es la libertad, por ejemplo, en el caso de la libertad de culto, de ejercer una religión que sea a tu gusto sin ningún tipo de coacción, libertad sexual, la libertad de opinión, la libertad ambulatoria misma. Todas estas fases o rubros que componen al derecho a libertad tienen protección jurídica. Tienen protección jurídica en diferentes ámbitos del derecho, por ejemplo en el ámbito penal, estableciendo sanciones, estableciendo penas cuando hay algún tipo de coacción o violación a este derecho de libertad en sus diferentes rubros o fases o momentos o espacios de goce. Asimismo, hay otro tipo de protección, por ejemplo, en el ámbito administrativo. Usted quiere abrir un canal, una radio con un tema específico para eh, hablar de una religión concreta, por ejemplo, bueno, el hinduismo o el budismo, etcétera, y usted quiere abrir una radio y se la deniegan, probablemente tenga mecanismos de exigibilidad para darle vuelta, para revertir esa decisión administrativa a partir de los tribunales. Esto es un derecho fuerte, un derecho que ante una denegatoria, un derecho concedido o reconocido en la Constitución que yo exijo, pero ante una denegatoria yo tengo la posibilidad de atacar esa respuesta, esa decisión. En cambio, un derecho débil vendría a ser un derecho, sobre todo un poquito más nuevo, que si bien efectivamente tiene un reconocimiento, tiene un desarrollo a nivel literal dentro de una norma suprema, una constitución, pero sin embargo no existen mecanismos. Un ejemplo de esto puede ser el derecho ambiental que hasta hace muy poco, bueno, la creación de los tribunales ambientales no lleva, bueno, a lo mucho una década en el caso salvadoreño, y que si bien ya había una ley
ambiental y de recursos naturales, no había mecanismos para hacer exigibles una serie de problemáticas, para denunciar una serie de problemáticas que se daban en cuanto a contaminación, en cuanto al uso de recursos, etc. Esto sería en ese caso un derecho débil. Y el derecho fuerte son aquellos que tienen un enorme desarrollo, sobre todo a nivel histórico, y esto les ha permitido concretar una serie de instituciones que permiten tutelar, proteger, garantizar una serie de derechos de la ciudadanía. Otro derecho fuerte puede ser el derecho laboral, que tiene regladas y garantizadas, porque usted puede hacer exigible este tipo de elementos, una serie de situaciones como un aguinaldo, como el pago de unas vacaciones, el derecho a un día de descanso, y que está arreglado, el pago de horas extras, porque hay un límite legal de horas a trabajar, etc. Claro, a veces este tipo de literalidad en la descripción de los derechos puede chocar con nuestras realidades. Sin embargo, eso no, y sí, efectivamente hay mucho que trabajar y fortalecer. Sin embargo, a priori hay instituciones que se pueden encargar de hacer una revisión de tu caso, de hacer un análisis de tu caso, y se pueden atacar una serie de decisiones o hacer exigible una serie de cuestiones que permitan al Estado vigilar y hacer cumplir una norma jurídica. Otro tipo de derecho débil vendrían a ser una serie de declaraciones nuevas, como la Declaración de Derechos de Monterrey, que creo que es del año 2012, en la cual se estipula una serie de derechos como a la cultura, una serie de derechos que son bastante abstractos, que efectivamente a un espacio adecuado para vivir, etc. Por ejemplo, el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda es un derecho que se estipula como tal en algunos tratados, en la Constitución, pero que en la realidad no funciona como tal. Bueno, tiene una serie de protecciones mínimas, que sí podríamos decir que sí hay, pero el derecho de vivienda como derecho a acceder a una vivienda o derecho a tener una vivienda, eso es muy diferente. Por ejemplo, en el caso de un desahucio, si se da un tiempo concreto, un tiempo específico para que se pueda buscar casa al inquilino que ha caído en mora o a la persona que va a ser despojada de su vivienda, pero en sí el derecho, por ejemplo, a la vivienda no implica una obligación estatal concreta de darle una vivienda a todas las personas del país, ¿verdad? Entonces hay también que verificar la literalidad de estos llamados derechos para no decepcionarnos también de ellos. En el caso de la vivienda, se protege la vivienda, y se permite y se realizan esfuerzos para que la población pueda acceder a las viviendas. Pero este tipo de derechos también son caros y necesitan de una forma económica de los estados de mucha potencia. Entonces, países como el nuestro es difícil garantizar este tipo de prestaciones. Entonces, un derecho es lo que es su garantía, o no hay derecho sin un mecanismo de exigibilidad. Un derecho fuerte y un derecho débil depende únicamente de las instituciones que existen para garantizar su cumplimiento.